Apasionados por la historia. Buenas, apasionados por la historia. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, una vez más, de tu programa. Historia de la humanidad desde una óptica bíblica. El día de hoy vamos a tocar 10 puntos importantes donde describiremos nuestra visión de la historia, del origen del universo, teniendo en cuenta la Biblia y teniendo en cuenta también la ciencia. En estos 10 puntos vamos a tocar algunos puntos que vimos en la parte 1 de esta serie, pero también esto nos va a dar la oportunidad de repasar, pero también de profundizar. Y una vez que logremos profundizar, avanzaremos para que podamos descubrir esta visión extraordinaria del origen del universo, teniendo en cuenta la óptica bíblica y la ciencia. Soy Caleb Soto y antes de iniciar, si aún no te has suscrito a mi canal, te recomiendo que lo hagas para que de esa manera puedas estar notificado de estos videos que sé que te gustan. Ahora sí, bienvenidos a este capítulo donde tocaremos Origen del universo, parte 2. Hola. Ajá, ¿te está gustando la historia, no? ¿Te está llamando la atención? Sí, lo sé. Sé que te gusta, ¿ok? Interrumpimos este programa porque nos están informando desde la administración de Apasionados por la Historia que viene un nuevo programa para este canal. Un programa que tendrá por nombre Espectadores de la Historia, donde nos van a recomendar películas, series, documentales que están relacionadas con la historia y que son la base de estos programas tan extraordinarios que estás recibiendo en Apasionados por la Historia. Así que desde aquí, desde el cuartel general de Apasionados por la Historia, te damos la buena noticia de este nuevo programa que formará parte de nuestro canal Apasionados por la Historia. Volvemos otra vez. Antes de comenzar con estos 10 puntos importantes de nuestra óptica, quiero hacerte una advertencia. Calma, tranquilo, no enciendan las alarmas todavía. El propósito de esto no es profundizar en el tema del cosmos. Para eso tienes muchos documentales y videos asombrosos en YouTube y en muchos canales de televisión que se dedican a estos temas de una manera profunda, científica y extraordinaria. Mi propósito es simplemente mostrar que la ciencia y la Biblia pueden reconciliarse, que no están en contradicción, que podemos encontrar muchos puntos comunes. Teniendo en cuenta que no vamos a detallar cómo se formó el universo, te invito entonces a que te pongas cómodo, prepares tus cotufas, pochoclo, palomita o como sea que lo llames. Pochoclo. ¿Te parece? ¿Pochoclos? Palomita de maíz. Pipoca. Y vamos a ver juntos estos 10 puntos. Punto número 1. El Big Bang. Según la ciencia, el universo inició como una explosión de luz.
Esta explosión los científicos le llaman el Big Bang. De hecho, hay una teoría que afirma que hubo muchas explosiones Big Bang en el universo simultáneamente en distintas partes, y esto hace que el universo sea tan homogéneo. Lo cierto es que tuvo que ser bien medido, porque si hubiese tenido poca potencia, no se hubiese podido construir el universo. Pero si también se hubiese excedido en la potencia, tampoco se hubiese podido formar en el universo. ¿Será que había una mano detrás de todo esto? Puede ser. ¿Qué opinas tú? Punto número 2. Explosiones. Luego de este Big Bang, o de estos Big Bangs, porque como dije, hay una teoría que explica que simultáneamente en distintas partes del universo ocurrieron varios Big Bang. Pero luego de esa primera explosión que formó el universo como tal, comenzaron a haber explosiones de menos potencia, explosiones que fueron dando la creación de este universo como hoy en día lo conocemos. Cada una de estas partículas fueron aportando distintos elementos que causaron la formación de muchas galaxias en nuestro universo, tales como polvo cósmico, gases que fueron moviendo todas las cosas, creando cada una de las galaxias, incluyendo nuestra galaxia, la Vía Láctea. Punto número 3, sea la luz. La Biblia también habla que el mundo, la creación, inició con la luz. Con la luz. Quizás no se refiera a la luz del Big Bang, pero sí a una de esas explosiones de luz que tuvieron mayor repercusión en la formación de nuestro planeta. Como mencionamos en el punto anterior, para que el universo pudiera formarse, se requirió de muchas explosiones a lo largo de millones de años. Cada una de estas explosiones fueron creando los elementos necesarios para la existencia de galaxias, entre ellas la nuestra conocida como la Vía Láctea, este espiral donde se encuentra nuestro planeta. En el programa que estamos recomendando, les hablaré de distintos documentales y series que podrán ver para poder profundizar este tema. Pero lo que quiero dejarte aquí es que la luz, tanto desde el punto de vista de la ciencia como desde el punto de vista de la Biblia, formó un rol especial en la creación de este mundo. La luz, tanto para la ciencia como para la Biblia, formó un rol importante en la creación. Quizás, como dije hace un momento, la luz a la cual se menciona la Biblia es una de esas explosiones de luz que de alguna manera tuvieron mayor repercusión en la formación de este planeta o de este mundo presente del cual estamos hablando. Punto número 4. La palabra Bereshit no significa en el principio, ya que en el hebreo, en el idioma original en el que se escribió la Biblia, el artículo definido no se encuentra en ninguna parte de esta palabra. Una traducción más exacta de la palabra Bereshit sería un principio, entendiendo que no es el principio como tal de la creación, sino
parte de lo que pudiéramos referirnos como varios principios o explosiones que tuvo lugar en el universo y dieron como consecuencia la creación de nuestro mundo. ¿Recuerdan a Rashi? Él propone que la traducción más correcta del primer verso de la Biblia es: en un principio del crear de Dios, los cielos y la tierra. Una frase en la que podemos meditar. Punto número 5. Mundo, edades o tiempos. Podemos pensar que incluso Bereshit se refiere a que antes de nuestro inicio pudo haber otros inicios en nuestro planeta. Uno de ellos, por ejemplo, el mundo jurásico, ese mundo increíble donde vivieron los dinosaurios y que según los científicos fue destruido por un enorme meteorito que cayó en México, en Yucatán. Pero incluso pudiéramos referirnos a un mundo donde pudieron existir los neandertales, esos humanoides que algunos científicos nos hablan y nos dicen que son nuestro ancestro, que fue una parte de la evolución del ser humano. Bueno, y si pensamos que esos neandertales realmente formaron parte de otro mundo, es decir, de otra edad, de un mundo pasado que por alguna razón fue destruido para que este mundo presente tuviera ese inicio, pero que no pertenecen a este mundo presente, sino a mundos pasados, Olam Ha'abar. Como mencionamos en la primera parte de esta serie, el judaísmo tiene dos palabras importantes: Olam Hasé, este mundo presente, y Olam Haba, el mundo por venir. Si existe un mundo presente y existe un mundo por venir, como dijimos en la serie anterior, podemos suponer que pudo existir un mundo pasado o varios mundos pasados. De hecho, los científicos nos hablan de 5 extinciones, de 5 eventos catastróficos que llevaron a la extinción en este planeta. Una de ellas es la extinción del Ordovícico, un evento que ocurrió hace aproximadamente, según los científicos, 445 millones de años, en la cual desaparecieron el 60 al 70% de los seres vivos en aquel momento. ¿Cuáles fueron las causas probables? Un periodo glaciar de corto pero intenso que causó la extinción de estos seres. En este periodo, la vida se hallaba principalmente en los océanos. Los expertos estiman que la formación rápida de glaciares congeló la mayor parte del agua del planeta, provocando de esta manera la caída del nivel del mar. Los organismos marinos que hasta ese momento existían, como las esponjas y las algas, fueron principalmente afectadas, así como los moluscos y otros seres primitivos, peces sin mandíbulos llamados ostracodermos. La extinción del Devónico, otro de las extinciones que ocurrió en nuestro planeta. Según los científicos, ocurrió este evento hace 360 y 375 millones de años atrás. Desaparición del 75% de los seres vivos que había en el planeta para esa época. Causa probable: agotamiento del oxígeno en los océanos. Los organismos marinos vuelven a ser los más afectados. La fluctuación del nivel de los océanos, el cambio del clima o el impacto
impacto de un asteroide son considerados como posibles razones responsables para la extinción de la especie que había en aquella época. Una de las teorías estima que la proliferación de vegetales terrestres habría conducido a una anoxia, falta del oxígeno en las aguas de la superficie. Los antrópodos del fondo de los océanos habían sido las principales víctimas. Extinción del Pérmico. Hace aproximadamente, según los científicos, 252 millones de años, con la desaparición del 95% de las especies vivas en ese momento, causas probables, impactos de asteroides, actividad volcánica, calificada como la madre de todas las extinciones. Esta crisis biológica devastó los océanos y la tierra. También es la única en la que prácticamente desaparecieron todos los insectos. Algunos científicos estiman que se produjo durante un periodo de millones de años. Otros dicen que esto duró solamente 200.000 años. Un organismo conocido como los trilobites, que había sobrevivido a las dos primeras extinciones, desaparecieron por completo, así como algunos tiburones y peces con huesos. En la tierra, también los reptiles, los herbívoros de varios metros de largo, también se desvanecieron. La extinción del Triásico. Ya estamos llegando a los dinosaurios. Hace 200 millones de años atrás, según los científicos, desaparición del 70 al 80% de los seres vivos en ese momento, causas probables múltiples. El debate sigue abierto. La misteriosa extinción del Triásico eliminó muchas grandes especies terrestres, la mayoría arcosaurios, ancestros de los dinosaurios y de quienes descienden los pájaros y los cocodrilos actuales, según los científicos. La mayoría de los grandes anfibios también desaparecieron. Una teoría afirma que erupciones masivas de lava durante la fragmentación de la Pangea, último supercontinente, con erupciones acompañadas de volúmenes enormes de dióxido de carbono que provocaron un calentamiento climático galopante, fueron las causas de esta extinción. Otros científicos apuntan a los asteroides, pero por ahora no se identificó ningún cráter correspondiente. La extinción del Cretácico hace 66 millones de años, causa probable un impacto de un asteroide, el hallazgo de un monumentoso e inmenso cráter en lo que hoy en día es la península mexicana del Yucatán, corrobora esa hipótesis, según los científicos, de que el impacto de un asteroide fue el responsable de la desaparición de los dinosaurios, tanto como el tiranosaurio Rex y otros grandes dinosaurios. Pero la mayoría de los mamíferos, tortugas, cocodrilos, ranas y pájaros sobrevivieron, así como la vida marina. Sin los dinosaurios, los mamíferos entonces comenzaron a proliferar en la tierra, conduciendo al nacimiento, según la ciencia, del Homo sapiens, especie responsable de lo que los científicos dicen, la sexta extinción. ¡No! 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 ¡Que no lo haga! ¡No! Rayos. Como vemos hasta ahora, los científicos afirman por lo menos 5 mundos, como decía el arquitecto en la Matrix.
La matriz tiene más años de los que crees. Prefiero contar desde el surgimiento de una anomalía integral al de la siguiente, en cuyo caso esta es la sexta versión. Mundos pasados, mundos que fueron destruidos y que ya no existen, que no forman parte de este mundo presente, Por lo tanto, cuando la Biblia afirma Bereshit en un principio, nos está diciendo que el principio que nos está narrando es el principio de este Olam Hazé, de este mundo presente, y no nos va a hablar de los mundos pasados. ¿Por qué? Porque las cosas ocultas pertenecen a Dios, más las reveladas le fueron dadas a los hijos de los hombres. Pero hay algo más. La Biblia afirma de que este mundo presente también llegará a su final y vendrán nuevos cielos y tierra nueva, ese mundo venidero que los judíos llamamos el Olam Haba. Sexto punto, recreación. El estado de la tierra en el inicio de nuestro mundo presente. La Biblia nos informa que al inicio de esta edad presente, la tierra estaba desordenada y vacía, como lo traducen algunas versiones, en un estado de caos, que según Rashi, nos diría que era una expresión que se refiere a cómo quedaría una persona impactada al ver el estado de la tierra en ese momento. ¿Será que la tierra se encontraba así producto del final de uno de los mundos anteriores? ¿Pudiéramos hablar entonces de una recreación? Ya va, no se vayan. No es eso, no estoy hablando de un recreo o de que se vayan a descansar. No, me refiero a que esta tierra fue creada otra vez, pero no a partir de cero, sino a partir de algo que ya existía. Los restos de un mundo pasado que ahora van a ser creados otra vez para darle comienzo a este mundo presente. ¿Por qué fue destruido ese mundo pasado o esos mundos pasados? No lo sabemos. Recuerda, la Biblia inicia con una letra Bet, que es como un corchete. Como un corchete que nos indica que la Biblia nos va a revelar de aquí en adelante, pero que no nos va a revelar las cosas que ocurrieron antes de esta letra Bet. Por cierto, la Bet es la segunda letra del hebreo. ¿Dónde quedó la Aleph? ¿Por qué la Biblia no comenzó con la primera letra, que es la Aleph, sino que comenzó con la segunda? La Aleph será un indicio de que hubo un mundo anterior. Puede ser. Número 7. El tiempo. Aunque la Biblia nos habla de que este mundo fue creado en 6 días, no podemos saber si el tiempo de un día es como hoy en día lo conocemos. Recuerda que el sol logró existir sino a partir del 4.º día de la creación, según la Biblia. Entonces, el tiempo no podemos medirlo como se mide hoy en día. ¿Por qué? Porque el sol, la luna y la estrella existieron mucho después, al 4.º día de la creación, según la Biblia. Entonces, tenemos que entender que el tiempo en los primeros días de la creación no es como nosotros conocemos el tiempo hoy en día. De hecho, tenemos textos en las Escrituras que afirman que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día.
Entonces, el tiempo es relativo. Los 6 días de la creación son un tiempo relativo. Punto número 8, los firmamentos. La Biblia nos habla de la creación del firmamento o cielo a partir de las aguas. Dice la Biblia, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Quizás podamos encontrar la respuesta de cómo ocurrió esto en la ciencia. Los científicos afirman que la vida comenzó en las aguas. De esto hablaremos en otra ocasión. Pero la vida inicial eran pequeñas bacterias que se fueron creando en el fondo del mar. Cuando estas bacterias, o cianobacterias como se llamaban, comenzaron a reproducirse en cantidades enormes, ellas emanaban oxígeno, ellas producían oxígeno. El oxígeno, por lo tanto, comenzó a aumentar y fue ese oxígeno que salió de las aguas que fue creando lo que hoy en día llamamos la capa de ozono. Que la capa de ozono comenzó entonces a proteger la Tierra de los fuertes rayos ultravioletas provenientes del Sol. Y esto comenzó entonces a crear los cielos como hoy en día los conocemos. Esos cielos azules hermosos. Entonces, según la Biblia y según la ciencia, estos cielos que conocemos tuvieron su origen gracias a algo que ocurrió en las aguas. Según la Biblia, Dios separó las aguas de las aguas. Pero según la ciencia, algo salió de las aguas, una cantidad enorme de oxígeno que permitió entonces la creación, como dijimos hace un momento, de esta capa de ozono. Número 9, la Tierra. El surgimiento de la Tierra y de los continentes, que luego fue dando lugar a la creación de los árboles, también es otro punto de complementación que podemos encontrar entre la ciencia y la Biblia. ¿Por qué? Porque todo primero era mucho mar, mucho océano, y después fue que fue surgiendo la Tierra, y luego fue que fue surgiendo los árboles, tal como la Biblia lo dice en Génesis capítulo 1. Número 10, el sistema solar. Otro de los aspectos importantes que podemos ampliar con la ciencia es la creación de nuestro sistema solar. Debido a las explosiones cósmicas de las que hemos hablado anteriormente y en varias ocasiones, el universo estaba lleno de gas y de polvo estelar. Estos elementos conjugados junto con la gravedad fue lo que causó la creación de los astros, incluyendo el Sol y toda nuestra Vía Láctea. Debemos entender algo importante. La información que tenemos en la Biblia no es una información cronológica. Durante toda la Biblia vamos a ver que ella va narrando acontecimientos siguiendo un orden temático más que un orden cronológico. En otras palabras, la Biblia no sigue un orden de eventos que fueron ocurriendo en el tiempo, ya que la Biblia no es un libro de historia, sino que es un libro de instrucciones. Y aunque la Biblia toca aspectos históricos, no siempre los presenta en el orden correcto en que ocurrieron los acontecimientos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque no sabemos bien si el relato de la creación, de estos 6 días de la creación, sigue un orden cronológico. Aparentemente no. Aparentemente no. Utiliza más bien la Biblia un orden temático para lograr
explicar algo espiritual que es lo que a la Biblia le interesa, ya que nos presenta, por ejemplo, la creación de los astros, es decir, de planetas que existieron incluso antes de la Tierra, nos los presenta después. Entonces, esto nos muestra que la Biblia en Génesis capítulo 1 no está siguiendo un orden cronológico. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro de historia, tampoco es un libro de ciencia. La Biblia nos presenta un orden que ella necesita para mostrarnos una verdad espiritual, para darnos instrucciones, para darnos enseñanzas éticas, para darnos enseñanzas de valor espiritual. Por lo tanto, el orden de la Biblia, más que ser cronológico, es un orden temático, un orden pedagógico que le permite alcanzar su propósito, que es de instruir y enseñar al ser humano. Estos 10 puntos nos permiten entonces tener un panorama de nuestra óptica de la creación de este mundo, según la Biblia y según la ciencia, construyendo ese puente del que hablamos en el primer video, de que la ciencia y la Biblia no están en contradicción, no están en guerra, pueden reconciliarse. La información de una puede complementar e enriquecer a la otra. Los creyentes nos podemos beneficiar mucho con los aportes científicos. Los científicos también pueden llenarse mucho de los aportes bíblicos y juntos pudiéramos construir teorías extraordinarias que nos permitan entender la historia de una manera extraordinaria y particularmente el origen del universo. Este video tuvo como propósito mostrarte de que estas cosas tienen reconciliación, de que la Biblia no es tajante en decir que este es el principio, sino que este principio es el principio de este mundo presente, de esta historia, de esta humanidad, de este hombre, de este ser humano que le tocó vivir en este mundo presente. La Biblia nos cierra las puertas para la posibilidad de que pudieron existir otros mundos, otras edades, otros tiempos, donde pudieron existir otros seres que fueron extintos por diferentes razones, como ya las vimos. La Biblia y la ciencia pueden estar juntas y pueden construir maravillosas teorías para poder entender este mundo presente que nos ha tocado vivir. Si te ha gustado este video, dale un like grande, así de grande. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, para que te mantengas informado en los videos que van a venir saliendo en este canal. Y comparte este video con otros para que nos ayudes a crecer de una manera muy especial. Y además de esto, mantén ese amor, esa curiosidad, esa pasión, para que sigas convirtiéndote, para que sigas siendo un apasionado por la historia.